tema de hoy son los impuestos. Y aquí es interesante el debate que se puede dar cómo se relacionan los impuestos y la economía, ¿no? Aquí pueden surgir todas las posturas habidas y por haber, desde los más liberal, de los más pro, pro, pro Estado versus pro empresa, ¿ya? Por una parte, usted puede estar de acuerdo con los impuestos. No sé si quieren consignar algo en el chat o abrir sus micrófonos o como quieran para opinar. Los impuestos tienen un altísimo efecto en el mercado, sobre todo considerando que hay bienes normales, ¿no? Hay otro tipo de bienes que son altamente, que son más bien insensibles a los impuestos, ¿ya? En respecto de los impuestos, podemos decir que a uno le gustan o no le gustan. Uno puede decir, y como das cuenta que lo que es un impuesto, que te saquen la plata del bolsillo para que vaya a llegar al gobierno, ¿no es cierto? Sacar plata por algo, y uno puede pensar, ¿los impuestos son buenos o son malos? Cuando uno dice, por ejemplo, el impuesto al cigarrillo, yo soy fumador y la verdad es que no me quejo del impuesto al cigarrillo. Sé que casi el 100%, o sea, 80-90% del precio del cigarrillo es impuesto, es altísimo. Costaría menos de la mitad un cigarrillo si no llevar impuestos. Del combustible. También entiendo que uno puede, tiene que haber algún cierto impuesto al combustible por el efecto de contaminación. Pero uno después piensa en el impuesto, el IVA, que es parejo para todos, y es una forma muy sencilla de cálculo, ¿no? Encuentra que bienes básicos y todos estamos sujetos a impuestos, me dicen, no me gusta tanto esa idea. O bien, el impuesto territorial, llamadas contribuciones de bienes raíces, es justo que uno le paguen, que uno le cobren porque tiene una propiedad por la cual trabajó. O usted encuentra justo también que, no sé, si usted, el impuesto al trabajo, ¿desde qué punto de vista? Una jubilación mayor a 600.000 pesos está sujeta a impuestos. No creo que una jubilación de 600, 700, 800, 900, hasta 1.000.000 de pesos sea tan alta como para justificar un impuesto. Es mi punto de vista, ¿no? Es un pensamiento ya más normativo, lo que se dice. Y así una serie de ideas que uno puede encontrar que los impuestos son positivos o negativos. ¿Cómo les explico? Después, por otro lado, el análisis de los impuestos, aparte de a qué bienes se le aplica el impuesto, o quiénes pagan este impuesto, si pagan las personas o pagan las empresas. Porque vemos que hay ciertos rubros que tienen que pagar, podríamos destinados con más impuestos que otros, ¿ya? A ciertos ámbitos de la producción. Entonces puede aplicar impuesto por construir, impuesto por explotar, en fin, por ejercer una actividad, en fin, versus la otra idea que es el impuesto al consumo. Vemos que el impuesto al consumo también tiene otras categorías, no solamente el IVA, tenemos el impuesto al alcohol, el impuesto al azúcar, el impuesto a las harinas, creo que también tiene un impuesto especial, el impuesto al combustible, y son una serie de impuestos que nosotros tenemos como consumidores. Las empresas tienen impuesto a la renta, impuesto de los casinos, impuestos, etc. ¿Ya? Una serie de otros impuestos. Por un lado, ¿los impuestos son buenos o son malos? Ok. ¿Cierto? Uno puede formarse ¿cómo se llama? La idea que uno quiera, ¿no? Si son buenos o son malos. Pero uno dice, si no fuera por los impuestos, ¿quién mantendría, por ejemplo, uno ve aquí en Viña,
¿quién mantendría el bandejón central de la avenida Diana Álvarez? Yo encuentro un bandejón muy lindo, y gracias a los impuestos se construyó eso, en fin, y ya es un espacio público. Si no fuera por los impuestos, este financiamiento del COVID y el bono COVID y todos los COVID habido por haber, también de dónde habría salido el enfrentar la pandemia, ¿no? Como se está enfrentando. Qué sé yo, la contratación del personal sanitario, eso hay que pagarlo de buena parte, y eso está pagando hoy día una gran parte FONASA, y FONASA se financia con, aparte de los aportes de los trabajadores, también con subsidios del Estado. ¿Ya? La parte de la salud, la justicia, nadie le paga a un juez, nadie le paga a un juez porque haga su trabajo. Bueno, si usted le paga a un juez, eso es coima y puede que salga trasquilado. ¿Ya? Usted puede contratar a un abogado para que lo defienda, para que lo apoye, para que saca parte de una causa, pero no para que haga justicia. La justicia en ese sentido es gratis. ¿Ya? Nadie paga por la cárcel. ¿No? Y también es otro debate. ¿Deberían los reos pagar su estadía en la cárcel? Debate. ¿Ya? Entonces uno piensa que los fines de los impuestos pueden ser, o sea, normalmente son buenos los fines de los impuestos, ¿no? Que nuestros impuestos financien un sistema legal, ¿no? También, o sea, un sistema de justicia, un sistema legal, ¿ya? Entonces, que hay que pagar, que le pagamos a gente para que haga leyes adecuadas. Es decir, el sueldo de los diputados y senadores. Si usted considera que es mucho, que es poco, se bajaron el sueldo, bien. Alguien tiene que hacer esa pega. Alguien tiene que defendernos, Fuerzas Armadas. Alguien tiene que mantener bosques, playas, mares, montañas, y uno tiene a la CONAF, a la Armada, a, no sé, en fin, una serie de organismos públicos que son necesarios para mantener el territorio nacional, el espacio aéreo, marítimo y terrestre. Entonces los impuestos tienen esta característica digamos, de hacerse cargo hoy día a través del Estado, o más bien, el Estado tiene la función de hacerse cargo de los que los privados no se hacen cargo. En general en los países pasa así, que el Estado se hace cargo de lo que los privados no se pueden hacer cargo, y alguien tiene que financiar eso, y eso es a través de impuestos, habitualmente. ¿Ya? ¿Usted está de acuerdo, está en contra? Abro la palabra, abran su micrófono, pueden opinar, está disponible también la opinión. Pero de todo lo que hemos conversado, hay una cosa que puede ser positiva, que un impuesto debe ir a financiar todos estos gastos públicos. Ahora que estos gastos públicos sean adecuados o no sean adecuados, o sean insuficientes o excesivos, ¿ya? Que sean derroches, por financiar fiestas. ¿Usted cree que es un derroche, por ejemplo, que los británicos financien una monarquía? No sé. La mitad de los británicos opina que está bien y la otra mitad opina que está mal. Los españoles parece que están opinando más mal que bien. Entonces, uno ve, no sé, es problema de ellos en realidad, que si quieren tener a monarquía, más que querer mantener. Bueno, al menos en Inglaterra la monarquía todavía tiene algún papel en el tema de la Commonwealth. ¿Y para qué sirve la Commonwealth? Todavía no entiendo mucho eso. Muchas cosas. Que establecen las relaciones diplomáticas, un poco de administración. No es tanto, pero algo. Es como una cosa, llevémonos bien, pues seamos buenos amigos. ¿Ah? Es como que seamos buenos amigos bajo la figura de la reina o del rey, el que esté de turno.
Bueno, tampoco hay que subestimar el peso de la cultura, ¿cierto? de los símbolos. Exactamente. Si no, imagínense lo que ha sido para el cristianismo los símbolos que ha conllevado durante los Claro, 20 siglos de historia que lleva el cristianismo. ¿Qué le parece? sí, profe, el tema de los impuestos es una cuestión súper eh, Delicada. delicada y que, según yo, verlo con pinzas. No es Bueno, como, no es como que uno llegue y diga, no, soy que vamos a ponerle impuestos a todo para fortalecer el Estado y subsidiar a las personas. No es ujú. simple. Así como tampoco es tan simple decir que básicamente que no hayan impuestos porque el edificio total se cae. Claro, claro que es exacto, no es cosa de llegar y decir para todo o para nadie. Y si no estoy en ninguno de esos dos extremos, si no estoy en ninguno de esos extremos, entonces, ¿a quién sí y a quién no? Claro, el tema es determinar ese punto medio, esa área gris. Ajá, a quién le corresponde y a quién no le corresponde. Claro, Eh, dígame. y más encima también están las otras como discusiones eh, que se debían, como por Mm, ejemplo el tema de la corrupción. Por ejemplo, acá en Viña, claro, eh, con los impuestos que también tengo entendido que se recaudan, y bueno, y con todo lo que va para la municipalidad de Viña, por ejemplo, ya, que se ha perdido el tema también de los sueldos exorbitantes de los parlamentarios, claro, y, claro. y que al final pasan cosas como que no saben ni qué es lo que han votado. Eh, Les está claro, pagando cantidades tremendas. sí, sí, Entonces, como un efectivamente. tema complejo, complejo. u- Uno se da cuenta que hay tanta necesidad de subsidio habitacional, de Claro, mejorar la salud pública, de mejorar la educación pública, de mejorar infraestructura en camino, en fin, proveer una mejor jubilación, que el pilar solidario, etcétera. Hay tantas necesidades eh, en el país que uno dice, pucha, como usted dice, sobresueldos, de los sobresueldos, de los hipersueldos en la municipalidad. Están estos sueldos que son a nivel número top one en la OCDE de los parlamentarios. Bueno, ya bajaron el sueldo. En fin, eh, casos de corrupción, de malversación de fondos en todo tipo de instituciones públicas, ¿ya? Se hacen grandes efectos, esfuerzos a nivel de repente de base, qué sé yo lo veo en la institución pública que trabajo, que es la Universidad del Paraíso, que dicen ahorremos, apague la luz, no se va a comprar más café, imprima lo menos posible, ah, ojalá todas las pruebas que sean digitales, en fin, estamos en el ahorro el ahorro hormiga y tenemos por otro lado, no se, no se ha sabido últimamente, ¿no? pero, pero uno sabe de otras organizaciones públicas que sí pasan estos sobresueldos entre esferas de poder. Y ahí es cuando uno le da rabia a los impuestos. Uno dice, claro, pues, si el impuesto tiene un fin bueno, ok, echémosle para adelante. Yo entiendo el impuesto al tabaco, no hay problema. Entiendo algo del impuesto a la benzina, porque contamina. Yo bajaría un poco el impuesto a la benzina, esto es mi visión personal, no es materia de evaluación, porque creo que un automóvil hoy día dejó de ser un bien de lujo, meritorio de un impuesto tan alto y como para que se castigue tanto con el combustible. Sí entiendo que también los automóviles llevan un impuesto verde, ok, porque son de combustión, eh, en fin, tal vez rebajaría otras cosas, eh, el impuesto del permiso de circulación, dado que si, me, si estoy pagando por circular, permiso de circulación,
estoy pagando por circular en las calles, ¿por qué me cobran además por las calles privadas? Llámese, eh, que no son privadas, ¿no? Son concesionadas. La carretera. Llámese peaje. ¿No? Claro. Lo mismo pasa con el impuesto al libro, por ejemplo. Don Cristian, es un interesante debate que se ha dado en todos los cursos de teoría y análisis de la economía, del impuesto al libro. Don Cristian, ¿usted sabe cuánto es el impuesto al libro? La cifra exacta no. ¿Sabe por qué? Porque no existe un impuesto al libro. Es un mito. Es curioso. Es un mito que se va pasando de generación en generación que existe el impuesto al libro. El del libro y el del IVA, ¿no? Es el IVA, es el mismo IVA que tienen todos los bienes, todos los productos y servicios. Entonces sería más bien eliminar el IVA para el libro. Claro. Y es polémico. ¿Usted qué opina, don Tristán, al respecto? Lo que pasa es que yo saqué eso de una tienda que hay ahí en Rancagua, que se llama La Casa del Libro. Ya. Y estos tipos, en su eslogan, es como el eslogan clásico de que vendemos libros sin como el impuesto adicional. Entonces, a partir de eso, Posible. sí, pues, a partir de eso, como que yo pensé, dije, oh, ya, como que me hice como la idea de que había como un impuesto. Y uno también tiene como la idea de que se cobra como Aparte. más, porque los libros, sí, porque los libros igual son muy caros. Sí, sí. Digamos, los libros de especialidad, ¿no es cierto? Uno encuentra, o sea, para mí un libro comprar un libro de economía como texto de estudio vale alrededor de 80.000 pesos. Y claro, es caro, súper caro. No tengo que meter no sé, editoriales Pearson o, no sé, Senach. Y es caro. Son 60, 80, hasta 100.000 pesos. Uno puede encontrar un libro de especialidad. Ahora, si uno quiere leer novelas, literatura, ahí creo que está más barato el tema. Sí. Pero pero igualmente, por ejemplo, no sé, por libro muy especializado también puede salir fácilmente 15, 20.000 pesos. Y igual sigue siendo caro para varios bolsillos. De hecho, está el tema de que si es que no hubiese tanto impuesto al libro, el mercado de los libros se vería estimulado, quizá la gente compraría más libros, quizá la gente leería más y eso para mí desde cualquier punto de vista sería positivo. Pero claro, como uno llega a ver libros y están, no sé, a 20 lucas, tampoco dan muchas ganas de comprarlo. Entonces, claro. yo ahí tengo una postura bien especial por un par de artículos que leí por ahí, Sí. que el libro, o sea, la cantidad de libros vendidas en una librería del barrio Alto de Santiago versus otra que vende en barrios más normales como la Florida en Santiago, es la misma cantidad. Es decir, gente con altos ingresos y gente con ingresos medios consume la misma cantidad de libros. No es que porque más ganan, más leen. Es curioso. Sí, es curioso. Es curioso. Entonces yo creo que nosotros, los chilenos, somos más los lectores más porque no nos gusta que porque sea caro. Tengo esa impresión. Igual en Chile se lee poco. Se lee poco. Y el libro también es caro en Chile porque se imprime poco. O sea, todo lo que tiene todos los libros que llegan, los importantes, o vienen de Argentina, o vienen de España, o vienen de México. Sí. No hay grandes editoriales en Chile. Por lo tanto, el tiraje es muy bajo. El tiraje nacional.
imprimir 20.000, 30.000 copias en Chile es un éxito, y en México, en España, imprimen 300.000, 400.000 y distribuyen al resto del mundo. Creo que ahí también nos falta capacidad productiva para bajar los costos. Bueno, es igual es un tema en Chile, que no tenemos casi nada de capacidad productiva en sectores como de tecnología más especializada. No digo que los libros sean especializados, pero me acordé. O sea, tenemos economía primaria, ¿no? Sí, nos falta harto para avanzar. Y así todo, somos el principal país latinoamericano exportador de software. Aún así, somos exportadores de software, más que nada. ¿Qué le parece? Ese dato freak. Yo, por ejemplo, he visto, no sé, siento que este país, con el tema de... ¿Ah? ¿Le puedo hacer una observación? Cuando dijo usted siento que este país... Siento que este país, eso es muy... Es muy de extranjero. Sí. Siento que nuestro país debería decir uno. Mi patria. Porque como que se sale del país y lo mira desde afuera. Este país sí y este otro país no. No, es muy común en el hablar. A lo que iba es que aquí, sobre todo tras la reforma energética de Bachelet, se podría trabajar mucho en tema de investigación para la producción de materia, o sea, de generación de energía ecológica. Ya. Y que no se está aprovechando tanto. También podría venderse tecnología de extracción del cobre, refinamiento del cobre, pero el cobre se vende así nomás, como producto bruto. Entonces... Yo ahí me quejo del empresariado chileno, que es muy cobarde. Sí. Que es cobarde, ¿no? Está anquilosado, ¿no es cierto? Está y atrapado en bienes, fabricar bienes tradicionales, y no, es muy poca la innovación que hay. El verdadero innovador hoy día está siendo el microempresario. Se le ocurre, no sé, hacer hoy día un ventilador artificial casi con apenas una impresora láser, una impresora 3D. Y son los grandes inventos. Claro, lo que pasa es que es más cómodo finalmente mantenerse en esa zona de confort, de vender lo mismo y que te vaya bien igual. Exacto, sí, claro, papel se ha hecho siempre, digamos, con la papelera. Saben cultivar manzanas, sabemos cultivar kiwi, los de la agricultura, claro, si eres experto, no nos arriesgamos en otra cosa. En la extracción de minerales somos expertos, pero de ahí a transformar los minerales y la madera en algo que pueda ser interesante, como por ejemplo lo han hecho los chinos, los coreanos, los japoneses, qué sé yo, en productos innovadores y exportadores, sería fantástico. Como dice usted, el tema de la fabricación de energía ecológica a través de fuentes renovables como la mareomotriz, la eólica o la solar. Había un estudio que decía que el desierto de Atacama podría cubrir los requerimientos energéticos de toda Sudamérica. Solamente el desierto de Atacama. Sí, también vi algo así. O sea, es solamente el desierto. Súmales al mar, súmales al viento. No sé, tenemos una cordillera que está... ¿Tenemos cuántos kilómetros de cordillera? ¿4.500? No sé el dato. Son 4.500 kilómetros de costa, por lo tanto deben ser más o menos 4.500 kilómetros de cordillera, tapizada de volcanes, en la cual se puede generar energía geotérmica, que sería también importantísimo, ¿no? Claro. Geotérmica. No depende ni de que sale ni que se pone el sol, de que si hay viento o no. La Tierra siempre está caliente a 20 kilómetros para abajo. El tema de eso son los temblores. Oportunidades perdidas, o sea, que se dejan pasar nomás. Me deberían poner de ministro de la ciencia, mía.
Me debería poner ministro de la ciencia y de la ingeniería. De la ciencia verde, ya. Oye, ya entonces hemos hablado de los impuestos y de estas cosas más. Creo que hay impuestos que no deberían estar y creo que hay impuestos que sí deberían estar. Porque hay muchas actividades de superfluas que tienen el mismo impuesto que todos, que lo único que buscan es efectivamente buscar nuevos emprendimientos ticos. En fin. Pero desde el punto de vista de la economía, los impuestos son bastante objetivos. El efecto de los impuestos sobre los bienes es absolutamente cuantificable y se puede medir cuánto es el efecto sobre el mercado. Sobre el mercado. No quiero hablar de la sociedad, porque la sociedad involucra muchas cosas más, ¿no es cierto? Pero sobre el mercado se pueden cuantificar el efecto de los impuestos. Y al respecto les puedo adelantar que el efecto que tiene el impuesto sobre el mercado es negativo. ¿Ya? Claro. Es negativo. ¿Desde qué punto de vista? Si hay un mercado donde tengo la unión de la oferta y la demanda, ya, evidentemente que el alza del precio para los consumidores o la baja de los ingresos para los productores es un efecto negativo. ¿Cierto? Por un lado, alza de precio y por otro lado, baja de los ingresos. Depende de quién se le aplique el impuesto. Si se le aplica al consumo o a la venta, al comprador o al vendedor. Y dependiendo de eso, es que cuánto se contrae cada curva. Por lo tanto, si se contrae una curva, se va a consumir menos, y si se consume menos, tenemos el efecto de que se contrae el mercado y se perjudica. Todo lo que habíamos hablado de lo que era el excedente del consumidor se disminuye y hay una pérdida de la sociedad. Quiero aquí, quiero mostrarles ahora un archivo. Voy a empezar a trabajar con mis Excel. Ustedes saben que esta cuestión tiene que ser lo más positiva posible, y al ser positiva hay que demostrarlo con cifras, con datos. Ser positivo. De la economía positiva, ¿no? A eso me refiero. Que abriendo un archivo, me esperen que... mi Excel es medio lento. Saltar ahora. A ver. Ahí está, pues, esperando mi Excel.
caso. Ya. Uf. Entonces están viendo en mi Excel, no lo están viendo. No, profe, no se ve. Ya, una ventana. Aquí. Compartir. Dale. Este caso que está acá, aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí tengo, a ver si tengo otro ejemplo con un número más simple. Este puede ser un número más simple. Aquí tengo un cierto mercado con la función, voy a agrandar un poco la letra. Aquí. Listo, vamos a ver para acá, me estorba. Si tengo un cierto mercado, por ejemplo, el mercado de los tazones, por decir algo, ¿no? Que se caracteriza por una función de oferta. Esto ya conoce más o menos la idea de que la función de oferta dice que es 3P menos 300 y la función de demanda es 5 menos 2P. ¿Está más o menos claro esta parte? Esa parte ya lo conoce. Si yo despejo este sistema de ecuación, obtendría que el precio máximo pagado por los consumidores es 2.500, el precio mínimo sería cobrado por los productores sería 100, la cantidad máxima consumida sería 5.000, el precio de equilibrio sería 1.060, la cantidad de equilibrio 2.880, el excedente del consumidor eso, del productor esto otro, y el beneficio de la sociedad 3.456.000. Ya. Al resolver el sistema de ecuaciones. No voy a pasar a resolverlo ahora para no demorar más la situación. ¿Qué pasaría si le agrego un impuesto a los consumidores de 100 pesos por unidad consumida? Por unidad, sí, unidad consumida. Si le agrego 100 pesos de impuesto, 100 pesos de impuesto, ya, a los consumidores, es decir, por cada unidad tienen que pagar, que van a comprar, van a tener que pagar 100 pesos. ¿Qué sucedería? El precio máximo pagado por los consumidores bajaría a 100 pesos. Miren, es como que si la función de demanda se contrajera. Dado que me cobran más caro, podría decir que yo consumo, se contrae la curva de demanda. No es que se vaya a contraer la curva de demanda porque sigue la misma disposición a pagar. Ya solamente que de ese pago se va a ir una tajada para el Estado. ¿Cuánto se va? Aquí tengo la función de demanda. Miren, ojo. Entonces, si tengo, por ejemplo, aquí dice la función de demanda en impuestos, quedaría de la siguiente forma. ¿Por qué TX? Porque en inglés impuesto se dice, ¿cómo se dice impuesto en inglés? Tax. Tax. Ah, Bien. La S de supply, la D de demand, y la TX de taxes. Tax. Q igual. Si yo aplico el impuesto sobre esto, voy a tener, por cierto, los 5.000 menos, ay no creo que eso, menos 2 por el precio aumentado en el impuesto. El precio sube en el monto del impuesto. ¿Ok?
es el precio el que aumenta para el consumidor en el monto del impuesto. Entonces, Profesor, ahora, entonces ahí el 100 sería el impuesto, ¿cierto? el 100 pesos es el impuesto, claro, esto que yo había Ah, determinado. Ok, ya, exacto. Al reflejar eso, ¿no es cierto?, el precio que aumenta en el monto del impuesto, quería lo siguiente, esto no cambia, hasta aquí no cambia, hasta aquí no cambia, ¿ya? Es igual, 5.000, cosas inteligentes que hacen. Y ahora, la operación matemática sería la siguiente, menos 2 por P va a quedar menos 2P, menos, aquí tengo que multiplicar el 2 por el P y el 2 por el 100, pero el 2 es negativo, entonces me quedaría menos 2 P, 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 y 2 por 100, 200. Menos por más, menos, menos 200. Luego, la función con impuesto, agrupo términos semejantes. 5.000 menos 200 me da 4.800. Menos 2P. Entonces, nuestra función, que originalmente era esta que está acá, a ver, ahora cambia a esta otra que está acá. ¿Qué tengo? Tengo una función de oferta que no ha cambiado y tengo una función de demanda con impuesto. Y al igualar estas funciones de nuevo, tengo un nuevo punto de equilibrio, una nueva curva de oferta y demanda, y podríamos aplicar esto acá. Voy a tratar de okay, sí, lo voy a poner acá. Acá, igual. Aquí, igualito. Tengo eso y tengo igual. Esto está acá. No, esto. Aquí tengo la función de oferta de antigua. La función de oferta no cambió porque le apliqué solamente impuestos a los consumidores. Y tengo la función de demanda, calculo todo de nuevo, el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio, etc. ¿Y qué va a suceder gráficamente? Va a pasar esto. En el mercado, voy a insertar acá una raya. Va a pasar que tengo una nueva curva de demanda, pero vamos a hacer más chica, para que se note harto. Por ahí. Este punto que está aquí es el 4.800 que vemos por acá, y la mitad de 4.800 son 2.000 y tanto. Bueno, debería haber sido un poco más arriba esto. Y aquí tengo la función con impuestos. Por lo tanto, este equilibrio que antes estaba acá, ahora se va a correr. Están ilustraciones aquí, voy a poner otra rayita acá. Que ahora el mercado llega hasta acá. Hasta ahí. ¿Verdad? Hasta ese punto de equilibrio. Donde se va a consumir esa cantidad nueva. Vamos a poner acá otra rayita más. Ilustraciones. Y tengo por acá un dato. Y tengo esta otra situación que está acá.
Entonces aquí se me forma varias cosas. Por una parte, el excedente del consumidor, que antes partía de este punto que está acá, ahora retrocede y se pierde ese triángulo. El excedente del consumidor va a ser solamente este triángulo que está acá arriba. El que antes empezaba aquí, ahora empieza acá. ¿Ya? Vamos a insertar aquí un triangulito. Un triángulo. Por ahí, más o menos por ahí. Vamos a rellenar. Ok. Ese es el nuevo excedente del consumidor. Ahora vamos a insertar aquí formas. El excedente del productor va a ser este ahora, como el tiro para abajo, por ahí. Hay que ser maestro del dibujo para dibujar con Excel. Sí, también lo... Esto lo voy a poner en rojo. Ok. Entonces, los excedentes que antes empezaban acá, ahora se corren para atrás, hasta este nuevo punto de equilibrio. Antes se consumía eso, ahora se consume esto otro. Ahora se consume lo otro. ¿Qué es este rectángulo que quedó acá adentro? Entonces, ¿qué pasa a ser esto que está aquí rectangulado? Esto que está acá. Eso que está acá, lo vamos a pintar de color... oye, la forma la voy a poner relleno gris. Ok, este relleno gris que está ahí, tengo. Entonces, habíamos dicho que este es el excedente del consumidor. Excedente del consumidor. Este que está acá es el excedente del productor. Y este que está acá, lo vamos a llamar la recaudación. Fiscal no, fiscal. Es decir, la distancia que hay desde la base de este rectángulo hasta el techo del rectángulo, o sea, la altura del rectángulo, eso quise decir ya, la altura del rectángulo, es correspondiente a los 100 pesos de impuesto. ¿Ya? Es correspondiente a los 100 pesos de impuesto. ¿Ya? El precio que van a pagar los productores, perdón, el precio que van a percibir los productores va a ser 1020. Este punto debería ser un poco más arriba. ¿Ya? 1020. Antes era 1060, ahora es 1020. ¿Ya? Es donde se junta esa curva nueva que hicimos acá, esta curva de demanda nueva, que la graficamos con esa raya negra, se junta con la oferta antigua, acá, donde es 1020. El precio que van a pagar los consumidores son 100 pesos más de los 1020, 1120, por acá arriba. No está muy a escala este gráfico. Ya. La nueva cantidad de equilibrio, si antes era 2880, ahora disminuyó a 2760. Antes era por acá, ahora se corrió, disminuyó. Entonces, disminuyó la cantidad de equilibrio. Eso tal vez es uno de los efectos más importantes en que podemos apreciar la disminución de la cantidad de equilibrio. Voy a poner rojo. Rojo. ¿Ya? Antes se podía entonces consumir 2880 unidades, ahora se consumen 2760. Ahora, esta es como la parte que uno dice, realmente
está perdiendo la sociedad. Antes se podían consumir más, ahora se consumen menos, porque es más caro para los consumidores y los productores reciben menos. ¿Vale? ¿Se entiende esta idea? ¿Por qué los impuestos perjudican al mercado? A lo mejor benefician a la sociedad. Estamos hablando del impuesto al cigarro, el impuesto al alcohol, el impuesto, no sé, a las cosas muy malas, muy dañinas. A lo mejor, insisto, el fin es muy bueno, pero provoca este efecto que es perjudicial para el mercado. Continúo. El nuevo excedente del consumidor es 1.904.000. Antes era 2.073.000, ahora es 1.904.000. Antes empezaba desde aquí, desde el punto de equilibrio, ahora empieza desde acá, hasta arriba, hasta el final. El nuevo excedente del productor antes empezaba aquí, o sea, aquí, y ahora se reduce acá. La recaudación fiscal es el área de este rectángulo, que es base por altura. Esta distancia la conocemos, ¿no? La distancia que está aquí, la base, desde el 0 hasta acá, hay 2.760. Y la altura son 100. La altura de este rectángulo son 100. La recaudación fiscal es el área de este rectángulo, base por altura. Altura 100, base el nuevo equilibrio. ¿Ya? Profe, ¿cómo sacó ese número, el 100? Entiendo que es el impuesto, pero... Es un dato, tiene que estar dado. Es un dato dado. No, sí sé que es dato dado, pero en el gráfico, ¿cómo lo vio? Es desde aquí hasta acá. Es la altura del rectángulo. Siempre la altura del rectángulo es el monto del impuesto. Es decir, ¿por qué? Porque si tengo este punto de equilibrio nuevo del precio percibido por los productores, que es 1020, acá, mire, si el panadero vende a 100 pesos el pan, ¿ya? Y el IVA es un 19%, usted compra el pan a 1.190. El panadero percibe 1.000 y usted paga 1.190. Los 190 pesos es impuesto. La altura que está aquí es impuesto. Entre lo que percibe un productor y lo que paga el consumidor hay una diferencia que es el impuesto. La altura de esto es el impuesto. ¿Me capta la idea? Sí. Es así de simple, porque hay una diferencia entre lo que se quiere el productor y lo que paga el consumidor. Esa diferencia es el impuesto. Y por eso la altura de este rectángulo es el monto, el monto del impuesto. Y la base, bueno, es la cantidad de unidades que se venden. Entonces, en este caso son 2.760 unidades. Entonces, ¿con cuánto se queda el Estado? Si por cada unidad cobra 100 y se venden 2.700 unidades, la recaudación fiscal es 276.000. ¿Ya? Continúo. Ahora bien, si antes el beneficio de la sociedad era 3 millones 4 y tanto, que empezaba aquí, ahora el beneficio de la sociedad empieza de aquí para atrás, de ahí para atrás. Es decir, se perdió este triangulito chico que está acá. Este triangulito chico tiene un nombre y se llama pérdida irrecuperable de la sociedad. La pérdida irrecuperable de la sociedad. Aquí vamos. Esta cosa que más o menos el 30. Por ahí. Qué nombre más dramático. Insertar de colores. Toda la forma. No. Aquí. Color. Vamos a negro. ¿Ya? Estamos. Esta parte, esto es lo que se perdió, este triangulito se perdió, ya no está. Antes se consumía todo, ahora ¡pop!, se perdió y se llama
los economistas le pusieron un nombre que se llama pérdida irrecuperable de la sociedad. ¿Qué les parece? Qué lindo eso. Profesor, Dígame. no entiendo por qué sea la pérdida de la sociedad. Porque por la reducción en el equilibrio. Mire, si antes se consumían 2.880 aquí, y ahora se pueden consumir 2.700, se perdieron 120 unidades. Hay 120 unidades que no son producto de esto. Ya. Básicamente este traslado que hay, ¿no es cierto?, desde el equilibrio sin impuestos al equilibrio con impuestos. Y aquí decimos, hay dos puntos de equilibrio en el fondo. El que tienen que ver con el precio pagado por los productores y el precio percibido por los productores y el precio pagado por los consumidores. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, una pregunta de prueba habitualmente tiene todos estos ítems para una próxima, para que le vayan sacando fotos. ¿Podría mandar un ejercicio? Ejercicio así completísimo, ¿ya? Por supuesto, vamos a mandar un ejercicio. Para poder practicarlo. Estudiar. Sí. Claro, le puedo mandar algo así. Yo puedo mandar así el ejercicio, algo así, pues como el que tengo yo acá, que tengo la función de oferta y demanda, la cantidad del impuesto, y le mando las soluciones para que las compruebe. Ya. Ajá, voy a preparar algo así. Tengo que mandarle un capítulo del libro para que puedan apoyar la materia. Yo creo que el libro es súper pedagógico. A mí me encanta el ManQ. El ManQ. Sí, a mí también me ha servido. ¿Cómo se llama el libro? ManQ. Espérese. Déjame comprar. ¿Cómo se llama el caballero? Apellido se llama. El apellido es ManQ. Y el nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo se llama ManQ el nombre? ManQ. Principio de la economía. Así se llama. Así. Principios de la economía. Principios de la economía. Frederick ManQ, algo así se llama. Gregory ManQ. Y está bien pirateable, en general. Pero igual se lo voy a subir ahí al aula virtual. ¿Estamos? No se olviden de hacer la prueba. Estamos. Super. Está hasta el domingo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Les parece? Está bien, tienen 2 intentos. Ya. Para que les vaya estupendo. Les mando un gran abrazo, como siempre, un gusto hacerle clase a ustedes y por la participación. Por lo menos, igual de conversación respecto de lo que son impuestos. Cuídense, chiquillos. Igualmente a usted, profesor. Sí. Profe, igual. Ya, chao. Cuídense.